con esta cita. No me castigues. Que además hace ya bastantes meses habíamos planteado el tema de acercarnos al asunto de la gente joven o más joven que nosotros, más joven, pero de la mano de ellos y de la boca de ellos, y por fin nos había surgido esta ocasión y bueno, pues nos ha diezmado las cenas de Navidad de las empresas y la gripe, o sea que no sé qué es peor, y alguna gastroenteritis también, con lo cual y la Navidad también nos ha atropellado porque María José Rodríguez de Galdo, que quería venir, pero tenía hoy el ensayo de todas las actuaciones que van a tener estos días y quería venir a partir de las 8:30 terminaban, pero no termina, sino les está saliendo mal el ensayo, yo creo, y me manda un mensaje diciendo que hasta las 10 como mínimo no termina. Empezamos y probablemente igual más adelante podemos, a partir de aquí, no repetir, sino continuar. Me imagino que vosotras no saldréis tan decepcionadas a pesar de ver aquí a cuatro gatos, como quien dice. A ver cómo reparto. Para el tema. Y para que ellas puedan... Puede servir también de entrenamiento. En este asunto, pues se nos ocurrió invitar a 3 personas que han estado este verano participando en el campus rural que hicimos desde Acción Cuarto Mundo en Mosancares. Todas son de la rama de sociología. Tenemos a Eris Calvelo, que es, ella está terminando sociología este año. La tienes que terminar porque no vas a dejar nada. Sí, Para medio que sacar el curso. no me queda, sí. En eso está. Antía Salgueiro, que terminó el año pasado y ya está en el máster de estadística, y Alba Campelo, que ya está, te terminas el máster ahora, ¿no? de investigación. Han estado todo el verano trabajando en el campus rural de Los Ancares, haciendo un estudio de necesidades y recursos de la comarca. Han trabajado muy bien y de alguna manera además pues se han digamos enamorado de los problemas del rural y van a seguir colaborando también en esos asuntos, ¿no? Y en una conversación que tuvimos, en una comida ahí en Navia este verano, pues me dio por preguntarles temas sobre el asunto de las generaciones más jóvenes, y la verdad que me dieron una clase magistral que me obligó a decirles al final: oye, ¿y estaríais dispuestas a venir y a contárselo a gente que sabe más que yo y que son más y tal? Lo de son más me equivoqué, porque somos menos de lo que tendríamos, de lo que solemos ser, ¿no? Y bueno, pues se decidieron a venir, no lo dudaron mucho tampoco. Yo les agradezco que vengan y le agradezco a Eva López Barrio, que es la presidenta de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Santiago, que le propuse que hoy hiciera un poco la coordinación, y espero que sea tu primera vez, pero no tu última vez, tú aquí. Y la verdad es que tampoco parpadeó, dijo que sí de inmediato. Dijo que sí, además les han mandado las coordenadas hoy a las ponentes, y va a llevarnos con mano de hierro, como nos llevó la última vez María José Rodríguez de Galdo, ¿os acordáis? Sí. Cuando estuvimos hablando de Palestina. Y bueno, pues dicho eso, agradeceros a los 4 vuestra buena disposición,
pues aquí quien manda es esta noche Seba. Muchas gracias. Y ellas. Bueno, estábamos... Miedo me da. No, gracias. Mando, pero... Bueno, agradecerle enormemente al amigo José Luis Palacín pues que me haya dado esta función que la verdad no sabía muy bien ni a dónde venía, Digo, uy, qué responsabilidad. El caso es que estaba arriba tomando con Y un la hemos alumni. metido en una cueva, fíjate. No, estaba tomando con un alumni arriba un café y de repente veo entrar al profesor Touriño y digo, madre mía, a ver si va a ser también de este evento. Después entra el profesor José Manuel Beiras y digo, bueno, ya empecé yo a temblar, digo, bueno, esto va a ser muy difícil, el debate va a ser muy complicado. Pero no, ahora me encontré mucho más cómoda con estas tres amigas ya a estas alturas. Y cuando se ha dado cuenta que somos unos chaíñas. Ellas estaban algo nerviosas, pero no vamos a estar nerviosas para nada, porque ya tuvimos ahí una conversación y en la conversación lo que yo fui observando es que estamos en general muy perdidos en temas, mezclamos unos temas con otros, estamos preocupándonos por la inteligencia artificial, la natural, ética, y yo creo que es bueno escuchar a estas sociólogas, ¿no? Bueno, yo como persona responsable, que también ellas lo son, por eso están preocupadas, éramos estudiantes aplicadas, profesor, también la profesora María José Rodríguez Galdo, que fue muy gran y buena profesora y mentora, pues yo traje por escrito para no olvidarme de nada, pero bueno, leer ahora aquí un texto, esto sería terrible, ¿no? Pero bueno, aún así, yo daros las gracias también a esta cafetería. Y bueno, descubrí este sótano, que pues vine al Candilejas muchísimas veces y nunca supe que tenía, que en vez de Candilejas le llamábamos Chicotejas, no sé por qué, pero hacíamos vamos a Chicotejas. Y que tenga este espacio que también se puede usar y es un descubrimiento. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, para no alargarnos más, es tendencias mediáticas de la generación Z. Pues es un honor que Galicia Debate ponga este tema encima, al lado de los embutidos, también algo tan real y actual como es esta generación que está aquí y que se comunica de forma diferente. Yo el otro día fui al Talentia Summit, que se hizo aquí en Santiago, y bueno, hablaban también de temas de empleabilidad y de inserción laboral, y claro, las agencias de colocación hablan un lenguaje y tienen unas herramientas y buscan el talento de esta gente, pero claro, están en planetas diferentes, estamos hablando un lenguaje totalmente diferente. Dicen, es que no cogen el teléfono cuando les llamamos. Digo, yo, claro, yo también tengo un hijo y una hija que están, el teléfono es una prótesis de su mano, pero jamás lo cogen, digo, todo el día conectados y todo el día y nunca cogen el teléfono. Bueno, esto es así un poco una exageración y un chiste, porque esto es mucho más que esto. Tendencias mediáticas, cuando decimos mediáticas, no solo son los medios de comunicación, sino también actitudes, ideas y formas de relacionarse que esta gente está construyendo en un mundo digital, que es también un mundo que nos ocupa, ¿no? Ellas no solo consumen información, también la crean, y la crean bien creada, porque yo también lo aprendí el otro día en el Talent Exam, que no son todo filtros, que hay toda una gente que quiere una creación natural, auténtica, de verdad. La transforman y la comparten. Es una actitud mucho más colaborativa que a lo mejor una actitud más competitiva que teníamos en otras generaciones, sobre todo la mía, la millennial, que era mucho más competitiva y más agresiva. Bueno, pues lo que les decía, que hace unas semanas pues aprendí este debate de la IA, la generación Z, y todo se está redefiniendo. Bueno, las invitadas son excepcionales y ya las presento a José Luis. Yo voy a ir presentarlas un poco más en detalle, sin hacer aquí una reseña curricular, ni mucho menos. Pero bueno, Antía Salgueiro Basadre, socióloga, cursa el máster en técnicas estadísticas, está interesada en política, desigualdades sociales y derecho a una información veraz. Esto ya nos da pistas, ¿no? Claro. Interesada en política, la gente joven se interesa en la política, parece que pasamos un poco de todo, que por otro lado no me extraña, por lo que nos rodea. Desigualdades sociales y derecho a una información veraz.
porque ya no se sabe lo que nos rodea, si es verdad, mentira y todas estas cosas. Eris Cabello, estudiante de cuarto, Calvelo, perdón, que hay que decir bien su apellido. Estudiante de cuarto de Sociología, apasionada por la estadística también, y movimientos queer y LGTBI. Y en el medio está Alba Campelo Rubial, socióloga, máster en investigación, con experiencia internacional en Estados Unidos y Europa, interesada en problemática rural, en género, en identidad. Bueno, son gente joven, pero que veis que tienen intereses muy afines a los que Galicia Debate puede tener. Las tres, como decía Palacín, son socias de Acción Cuarto Mundo y bueno, y tienen esa mirada crítica y comprometida. Gracias por estar aquí y por abriros a este debate y aportarnos y darnos luz. Bueno, el formato sencillo, pensaba yo, no van a soltar 3 charlas magistrales porque eso sería terrible, ¿no? No. Y que sea dinámico, que podamos participar y recuperando el estilo de la profesora María José Rodríguez Eduardo, pues estaré yo aquí para decir no hablen unos encima de otros y compórtense, porque ellas sí que se van a comportar. Entonces yo presentaba 3 bloques temáticos porque el tema es complicado y lo confundimos, pasó en la previa, ¿no? Y después hablaremos de para el público también, ¿no? Para el resto de comensales. Bueno, yo simplemente que nos escuchemos, que compartamos, que nos escuchemos y que las escuchemos. Bueno, el primer bloque. ¿Cómo se informáis la generación Z y qué tendencias marcan vuestra relación con los medios? Entonces, este primer bloque es de tendencias mediáticas. La pregunta inicial para las 3, y también podemos intervenir dentro de la educación y el buen gusto. ¿Cómo describiríais la forma en que la generación Z consume información? ¿Qué redes son referencia y qué papel juega la inmediatez frente a la veracidad, el golpe del ya? Pues vosotras mismas os organizáis como consideréis. Bueno, esto es relevante porque también es de donde salió toda esta conversación, como José Luis cuando mencionó en Nadia, salió de por qué no leemos noticias, no leemos periódicos, no leemos esas cosas, ¿qué nos pasa? Y a eso le respondimos que sí lo hacemos, pero que no utilizamos los medios que usan ellos, no leemos un artículo, no nos da. Cuando hablo nosotros todos en esta generación, no nos vamos a leer un artículo de periódico prácticamente nunca, no vas a ver a alguien de nuestra generación en un lugar público de repente leyendo algo en el móvil así, vas a ver a lo mejor informándote por un tweet, por un TikTok o por lo que sea. Y eso es algo sustancialmente distinto, que es lo que basa la veracidad. ¿Dónde queda esa veracidad? Cuando está resumido en 100 caracteres en un tweet. Y es ahí donde entra lo de los nuevos medios de comunicación, nos informamos por cosas sensacionalistas, por títulos, no por noticias, no por los escritos de alguien. Vemos lo que nos llama la atención y se están construyendo relatos, nuestra generación está construyendo relatos, estamos obteniendo información porque está súper sesgadas. Hablamos con nuestro día a día, decimos, ¿viste esto? No sé qué tal. Y hablamos de dónde sale eso. Sale de la noticia y le preguntas si leyó algo del tema y dicen, no, simplemente vi, lo pasé mientras pasabas el contenido y te cuadró. Y claro, no hay veracidad. No tenemos veracidad en esas cosas. Tampoco se busca. Y entonces, claro, a partir de eso no buscamos. La gente que escribe ahora en nuevos medios tampoco busca muchas veces la veracidad. Busca que la gente entre porque da dinero y la gente quiere comer. Y ahí está una cosa que es la virtud de querer escribir por informar, o porque te pide el periódico escribir, o porque quieres generar movimiento en TikTok, porque quieres ser famoso, porque eres famoso y vives de ese movimiento. Entonces eso, Hay un tema bien interesante y yo creo que es un poco para salvarlos, porque realmente los titulares es lo que lee la gente, desde siempre, la mayor parte, yo incluso. La cosa es que si tienen la opción de ir después a contenidos. Ahora la obsesión que se ha tenido con los titulares, a ver qué titular me sacas,
ha sido de siempre. En ese sentido, digamos, seguramente las distancias son más cortas de lo que en principio creéis. Yo creo que ahí hay una clave que es parte de lo que viene diciendo Eris, de no lo vi, me apareció. Y yo creo que una de las claves para entender este cambio, bueno, histórico y generacional es nuestra forma cotidiana de relacionarnos con lo que es lo mediático. O sea, lo mediático ya no es un espacio en sí mismo, es parte, o sea, vivimos en lo mediático y no discernimos del todo entre qué es ocio, qué es socializar, qué es información, qué es política o incluso qué es consumo. Es decir, todo está en el mismo sitio que es el móvil y que atraviesa, bueno, hay gente que tiene 10 horas de uso del móvil diarios, es decir, es como que vivimos un poco dentro. Ya no podemos concebir el consumo de información como un compartimento estanco de nuestra vida en la que decidimos ir a tomar el café y pues sentarnos, informarnos de qué está pasando en el mundo, sino de ese bombardeo de noticias y titulares. Y lógicamente, o sea, la función del titular, bueno, sigue siendo un poco la misma, pero quizá ahora se está transformando a algo más visual. Los titulares no son solo una frase con significado, es un significado que va más hacia lo visual, hacia lo emocional, que bueno, pues lo iremos tocando, pero quiero decir, creo que va más el cambio se mantiene, ¿no?, esa esencia de condensar toda una información en algo súper pequeño, pero que la manera en la que lo consumimos es el verdadero cambio. Cuando muchísima gente tiene el hábito de despertarse por la mañana, no sé si lo hacéis, y mirar el móvil. Entonces, pues normalmente miras lo que decimos scrollear, que es pues que pasas vídeos y vídeos y vídeos, 15 minutos hasta que espabilas y te levantas de la cama. Horrible hábito, por cierto, pero bueno, 15 minutos no 2 horas, pero bueno. Pero entonces, todos los vídeos, el contenido que te sale es que puede ser de limpieza, gaza, de repente un tutorial de maquillaje, de repente, es que, o sea, quiero decir, es tan sumamente diverso y cumple tantas funciones distintas de lo que sería la cotidianidad, que creo que hay que empezar a pensarlo como desde ahí, no desde me decido informar y me informo, no, es como desde que todo el día ya te estás informando, escojas informarte o no. Después hablaremos del algoritmo. Sí. Claro, y de la inocencia del algoritmo, ¿no? Sí, sí. Claro. No, a ver, yo creo que lo habéis resumido muy bien. Sí que es verdad que a raíz también del comentario de él, que yo creo que ahora se busca mucho el clickbait, que es eso, lo de buscar simplemente visitas en las noticias, en los artículos, en lo que sea. Y luego también hay un concepto que es el clicktivismo, que es básicamente que los jóvenes ahora entramos, por ejemplo, en Twitter o en cualquier plataforma y con un simple, no sé cómo explicarlo, pero simplemente haciendo lo mínimo de político, de informarse de política, como que ya es suficiente, y entonces a partir de ahí ya no se hace nada más porque ellos ya están a gusto con lo que, sí, con la información también que decía Alba, o sea, ellos ya se creen que están informados y que tal, no se verifica nada, no nada, y esto, claro, da punto a que cada vez haya más desinformación y así. Luego, lo que comentaron también ellos, que lo explicaron muy bien y tengo la misma opinión. Entonces vosotros imaginaros unos señores en una cafetería con El País, El Mundo, cualquier periódico, y leyendo esos artículos de opinión que eran referentes y dedicándole ese tiempo. ¿Vuestra generación confía más en influencers que en estos medios tradicionales, en esta forma de decir, bueno, voy a leer el artículo de opinión de tal persona? Que seguro que aquí saben perfectamente de lo que les estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Claro. O esos influencers os están influyendo, informando. Sí, sí. Bueno, ¿Y por qué? Como ¿El queráis. por qué? ¿El por qué? Sí, a ver, yo diría que ahora mismo no es que es, bueno, sí, yo en mi caso no, y en el caso de mis compañeros yo creo que tampoco, pero hablando así de la generalidad, sí que creo que la gente se informa más a través de los influencers que, por ejemplo, de los medios de comunicación habituales. Y esto es porque, bueno, a mi parecer, porque se lo dan todo más sencillo, es un vídeo mucho más corto, lo que decíamos antes de que no se paran a leer el artículo, todo quiere la inmediatez, y entonces al final se acaba viendo también en estas dinámicas. No sé si vosotros... Que, bueno, No os planteáis que al ser tan inmediato
Si ya normalmente tenemos una manipulación grande en los medios, ¿no? Aunque los leamos, no nos da miedo que esa inmediatez tan grande produzca una manipulación y una alteración de lo que es el conocimiento. Por ejemplo, vosotros salta la noticia de que Chile tiene nuevo presidente. Leéis el nombre y os preguntáis algo más acerca de la profundidad de lo que significa ese cambio en Chile, por ejemplo. Es que yo, volviendo a lo que acabo de decir, depende totalmente del momento también, creo, en el que te llegue la noticia. Porque si tú estás en un momento como de relax o de desconexión en algún sentido y estás con el móvil y de repente te llega Chile o cualquier tipo de noticia y dices, uff, como que también tienes cierta saturación. Entonces, quizá desde personas, pues ya veis que quiere decir, somos personas curiosas, que tenemos inquietudes, pues sí, lógicamente en algún momento se nos da por buscar las cosas que ocurren en el mundo y nos mantenemos informadas y tal, pero yo creo que la generalidad, como decía Antía, es que te enfrentas a esa información en un momento en el que pues a lo mejor tampoco te viene bien, casi incluso emocionalmente, exponerte a no sé, que estés en un momento vulnerable y no te apetece estar leyendo de las desgracias del mundo, por así decirlo, porque están tan entremezcladas con todo lo demás que ves, que hay una horizontalidad muy falsa en lo que supone cada vídeo o cada publicación que consumes. Entonces, así como puedes pasar unas más rápido y detenerte en otras más, si en el momento del día que tú, hablo desde mi experiencia, pero creo que es una cosa un poco universal, si en el momento del día dices, ostras, pues estoy en el autobús, en el transporte público y pues me voy a poner a leer lo de Chile, porque la verdad es que qué fuerte. Pues te pones a leerlo y a lo mejor incluso entras en el buscador, en Google y buscas más información o te documentas o si te... Bueno, pues esa inquietud pues la explotas, pero si te pilla, a veces ves la noticia y dices, paso, en plan, siguiente, y ya te sale un tutorial de maquillaje y dices, wow, a ver, ¿qué hace aquí? Sí. O ideas para regalos navideños. Ya paso de lo otro, o sea, es como no haces la conexión natural de decir, wow, qué noticia más impactante, voy a informarme más. No, todo podrían ser noticias impactantes. Pero yo creo que va un poco por ahí. ¿No crees que eso es un peligro a una desinformación y a un origen? Porque se está olvidando en esta generación Z, que yo lo considero un peligro, lo que es la historia. La historia no se puede olvidar porque puede parecer tópico si no se puede repetir y es hacia dónde vamos. Si vosotros, por ejemplo, puse Chile, podría poner otros ejemplos, si no profundizamos en eso y no sabemos que la gente joven, si yo tengo una hija de tu edad o tengo sobrinos o tal y les explico y me ven una cara de contrariada y de disgusto y digo, ¿por qué te pones así? Pues qué horrible, Dios mío, porque yo el golpe de estado de Chile me noqueó, era joven, me quedé totalmente noqueada y ahora justo años después el que gana, el abuelo era un nazista y el padre era un pinochetista. Entonces, ¿qué ha pasado con Bachelet? ¿Qué ha pasado con todo? ¿Sabes? O sea, esa desinformación, lo mismo que es lo que está, es la táctica de Vox, ¿no? Ese es el gran peligro que tenemos. Yo no creo que sea muy diferente a nuestras épocas anteriores. Es decir, el porcentaje de gente que leía noticias en profundidad no creo que haya variado mucho. El porcentaje de gente que leía solo titulares, menos aún. Es que con eso y ya no hablemos de si nos retrasamos un poquito más, porque lo que quedaba muy lejos ya ni llegaba. Es decir, si quedaba muy lejos en distancia, se consideraba que no influía. Sí, vamos a ver, yo creo que sí, pero en la época, vamos a ponernos en los 20 años nuestros. Eran minorías las que tenían la inquietud. El resto de la gente de nuestra quinta o estaban tomando tazas o pasándoselo bien, o lo que fuera. Pero, digamos, los activistas o los que estaban involucrados en los cambios eran minorías. Tú ibas a la asamblea y eran 4.
Después estaban los que pasaban por allí por despiste. Pero eran 4. Vamos. Tampoco hay no hay una masa. Es que a veces nos estamos atribuyendo que nosotros fuimos una masa de activistas. Mentira. No. Bueno, pero aquí hay un... Nadie dice que hemos sido una masa de activistas. Y con curiosidad, unas minorías. Bueno, pero volviendo al tema, Sí, volviendo ahí. aquí hay un factor importante que es el algoritmo. Claro, Que aquí hay un actor que, claro, que Externo. un actor externo, porque Es que ya quería mencionar desde hace un rato. yo quería haceros una pregunta, ahora te doy la palabra. Imagínate ese chaval o esa chavala que se despierta a las 7 de la mañana y coge el móvil y tra. Claro, eso no es inocente, porque te paras mirando deportivas y te vas a salir muchas deportivas. Te paras mirando, es decir, que eso te va educando, ¿no? Y no son 15 minutos, a lo mejor está 2 horas y llega tarde a clase, porque de 7 a 9 toda una serie de generadores de contenido, que puede ser incluso bots de estos que están generando contenido de odio, contenido que es lo que le preocupa a la compañera cuando lo está diciendo. Claro, eso va marcando tendencia y eso es el algoritmo. ¿Es culpable el reloj de que lleguemos tarde? ¿Es culpable el algoritmo? ¿Cómo lo veis? Una cosa antes, por responder, estamos completamente desensibilizadas a todo. Ah, sí, sí. Yo he tenido que ver cosas horribles en vídeos que no quería ver, que simplemente me aparecieron y dije, joder, qué duro. Pero es que llevo tanto tiempo viendo eso que digo, bueno, pues acabo de ver morir a otra persona en Gaza. Otro día más, qué bien. Y eso pasa en todos los niveles, desde una edad súper temprana. Yo llevo teniendo internet Sí. 12 años. Y desde que tengo 12 años, ahora llevo más de la mitad de mi vida en internet consumiendo esas cosas, viendo. Es mi día a día, es la normalidad, que esas noticias durísimas. Y como yo, cada vez más, ya está yo porque aún soy de 2002, pero dentro de 5 años después, a mí, a partir de esa edad, ya nacen con los móviles. Yo aún a partir de los 12, pero si desde los 3 años tienes acceso a internet, acceso ilimitado, las noticias da igual. Te vas a ver cosas horribles. Y con eso una cosa muy importante. Claro, antes dijiste que antes la gente que veía los periódicos eran poco, eran porcentaje pequeño, pero es que ahora todo el mundo es informante. Ahora ya no es quien clica en el periódico, es que ahora tú puedes ver a alguien que anónimo haciendo un titular o una noticia. No es que sea una propia noticia en sí, pero la gente dice, ha pasado esto. Todo el mundo es un informante ahora mismo en internet y eso es algo peligroso, porque antes había como esos medios que tienen una veracidad y no sé qué, pero es que ahora le estamos delegando esa veracidad a cualquier persona en internet con simplemente, por ejemplo, no sé si sabéis el funcionamiento de Twitter, que está el cheque azul, que lo puedes comprar y eso hace que llegue más gente, el algoritmo, eso hace que dé más veracidad solo por haber gastado una cantidad de dinero al mes. Y los algoritmos ya no son para la noticia de este país o lo que sea, sino es para esa persona que decidió escribir eso y el algoritmo le dio alcance mundial por algún motivo. ¿Esa persona o máquina? Claro, lo que quien sea, y eso también influye dos cosas. ¿Quién tiene esas redes? Elon Musk, están, por ejemplo, ahora, el caso de Elon Musk es como súper representativo para todo esto, que desde cuando lo compró, en qué momento lo compró, con las elecciones de Estados Unidos, todo lo que estaba pasando, para que lo compró, como claramente a partir de en esa época da para, no sé si incluso hay estudios concretos de todo eso, pero es una locura, como de repente cambió todo el algoritmo que tenía la gente, como de repente las noticias que llegaban eran otras distintas. Eso claro, tiene una funcionalidad natural. Y cómo accedemos a la información muchas veces no es decisión nuestra. No accedemos a la información que queremos, accedemos a la información que nos dan y ya está. Y se llama el mito de la libre elección. Sí. El falso mito de la libre elección, ¿no? Sí. Yo planteo una cuestión. Es que nos obsesionemos demasiado con algo que es real, que está barato, evidentemente, pero no tiene la opción de decir, me suscribo, ¿no? Suscripción barata al país, al mundo, no importa qué. Entonces uno puede combinar
ese tipo, digamos, de para evitar un poco también esa especie de profecía que se autocumple, porque los jóvenes habrá un poco de todo, y habrá sectores que a lo mejor seguramente, bueno, se lanzan a suscripción y tal. Y luego otro detalle importante en relación a lo que tú decías, una cuestión que a mí me gusta, una pena que no soy un historiador, pero por el caso, digamos, los teólogos tenemos que decir alguna cosa de vez en cuando también, ¿no? En los años 20, cuando se inventa la radio, ¿no? Inmediatamente los grandes poderes, los años el fascismo y demás, consiguieron traducir lo que es una noticia, por ejemplo, la visión del país. Al momento el dictador podía colocarla, digamos, me refiero a muchos dictadores, Franco, Stalin, Mussolini, Hitler, todos, ¿no? Al momento y al instante, ¿no? Lo que era una idea de pequeña comunidad antes, se convierte, digamos, en una movilización de masas. El poder sobre la tecnología no es exactamente igual, pero el efecto, digamos, hay que tener cuidado. Es una herramienta peligrosísima en manos de los que tienen mucho poder. ¿No? Bueno. Ahora, jugando con ese punto que lo tratabas, yo creo que podemos ir por partes. Claro, estamos hablando de credibilidad y algoritmo, ¿no? Credibilidad y algoritmo. El tema. No. ¿Veis algún tipo de salida? ¿Habéis leído cosas con respecto a posibilidades de influir en el diseño del algoritmo? Lo primero que me gustaría decir es hacerte una pregunta de vuelta. Si te diese la opción de... esto es ¿cómo quieres conseguir dopamina? Te doy dos opciones. Puedes pulsar un botón o tirar una manivela durante 20 minutos seguidos. ¿Qué elegirías? No te he entendido bien. Tienes algo que te dé dopamina y te doy dos opciones como conseguir dopamina. Puedes pulsar simplemente un botón o tirar de una manivela durante 10 minutos seguidos, sin parar. ¿Qué elegirías? El que te dé dopamina. Dopamina, Sí, algo que te dé ya. felicidad. ¿Cómo quieres conseguir felicidad? Hombre, pues 20. Claro, los humanos tendemos a la comodidad. Bueno, 20, oye, una cosa que me da... No, pero la consigues solo justo cuando acaba. Al conseguirla. Quizás me expliqué un poco mal, pero bueno. Subir unas escaleras o subir en un ascensor. Está claro. Y ahora, pues si llevas toda la vida dándote esa opción, ¿por qué alguien te dice, si ya tienes el botón, pues el periódico? ¿Por qué te vas a suscribir a un periódico si llevas teniendo el botón toda la vida, tu acceso gratis? Bueno. Tienes el botón. No, claro, eso es algo muy difícil porque... Pasa que es una reacción muy reflexiva. Uno puede esperar que uno ya adolescente lo hace, pero después va madurando y hay gente que se cansa. No, pero ya estás enganchado. Pero es que naciste con no ello. quiere ver ni en pintura. Nuestra generación nació con ello, no sabe la otra opción de qué puede ser alternativa. Ya naciste tienes esa posibilidad de siempre, del botón mágico. Puedes ampliar un poco, y yo creo que es lo que hablamos de la masa crítica y de, bueno, pues siempre es una minoría de alguna manera, no hay que idolatrar que en otros momentos históricos había una masa crítica, porque yo creo que es cierto que aunque ahora se manifieste de una forma distinta, que creo que eso es importante también, la masa crítica sigue siendo pues minoritaria. Y yo creo que a lo que te vienes refiriendo viene más de esa masa crítica que de alguien que por madurez vaya a tomar la decisión de comenzar a informarse de otra manera. O sea, nunca es muy... A mí me parece, no conozco a nadie ni creo que sea como muy pensable que alguien, lo que dice Elis, deje de usar, diga, guau, ya está, voy a pagar la suscripción del País, la del Salto, la de todos los periódicos, porque es cierto que me tengo que comenzar a informar de una manera más documentada. Raro. A cierta edad, quiero decir, te puede dar esta curiosidad, pero bueno, ves que tienes tus vías y tu fácil y ya está. Pero estás hablando de, que es correcto también, y además yo creo que se trata de esto, en términos muy individuales. Uno está con la familia, uno está en la escuela, en la escuela se le puede formar precisamente a tratar de controlar este tipo de hábitos, de rutinas inconscientes poco reflexivas. Es decir, bueno, yo es que me he encontrado gente, ¿no?, ya un poco más madura que se han cansado de este mundo. Lo digo. Tampoco yo demonizaría este mundo, ¿no?
No, sí no. que, claro, también. Ni hablar. Yo creo que una parte habrá que también hablar de, hay mucha generación Z generando contenido muy interesante y que lo está haciendo muy bien con sensibilidad sobre temas y preocupaciones. Pero bueno, le vamos a dar la palabra que la lleva pidiendo con educación un Mi ratito. pregunta es más elemental, me muevo en vuestros parámetros de formación y demás. Antes lo estábamos comentando antes de comenzar. ¿Por qué os llaman generación Z y qué diferencia hay con la anterior y con la que decís que ya hay una nueva? Ya vosotros ya sois de una generación y ya hay otra que está saliendo por delante. ¿En qué se diferencia? Para alguien como... Pues nosotros sí nos identificamos, empezamos a hablar de Chile y tal, y todos sabemos de lo que hablamos, pero vosotros ¿cómo os diferenciáis de los de antes y de los de después? No entiendo la... Es internet. El acceso masivo a internet. El internet es lo que está... Yo creo que es el punto justo. ¿Y la que viene después de 90, vosotros? ¿La que viene después de vosotros? Son los bebés de la pandemia. Los del final del 90 ya directamente, no solo en tener la web, está la nuestra, somos nada de la web, de la World Wide Web. Y la siguiente es la de las redes sociales directamente. Vale. Es la diferencia. Vale. Sí, yo quería comentar una cosa antes respecto a lo tuyo, que por ejemplo en mi caso particular, yo sí que es verdad que antes consumía contenido que no tenía nada ni de política, ni de social, ni de absolutamente nada, era pues como bien comentaba ella, que si maquillaje, que si regalos, así un poco cosas más banales, y sí que experimenté esa maduración que dices tú de decir, vale, pues quiero empezar a informarme y tal, pero no, por ejemplo, no me suscribí a ningún periódico, lo que hice fue intentar modificar mi algoritmo en el sentido de, imagínate, en vez de suscribirme al País o al Saldo, como decía ella, pues los empiezo a seguir en redes sociales, veo bastante sus vídeos, le doy me gusta para que así me empiecen a aparecer más cosas relacionadas con eso en vez de con las otras. Entonces, claro, yo creo que es ahí... Bueno, yo veo mucha gente en esa línea, mucha gente joven en esa línea. Y que hay un rol en redes que yo creo que como que hay un estereotipo que se ha formado sobre lo que son los influencers, que en realidad solo son, yo pienso en el imaginario colectivo, como solo son los influencers que en realidad orientan el consumo, pero no la información. Sí. Es decir, los influencers, cuando dicen influencer, como que piensas, creo, en España por lo menos, en pues una chica que te dice que tienes que comer y te cuenta lo que hace ella y cómo decora su casa, pues ese es como un poco el imaginario que hay de un influencer, y que en realidad hay influencers de muchos temas y uno que viene a cuento creo con esto es el rol de los informadores, quiero decir, los influencers de la información y periodistas, que es un formato que creo que entre nosotras, y hablo partiendo de la base de tener inquietud por informarse, calan muchísimo porque también nos ayudan a masticar la información, es decir, es una persona en la que tú ya confías en su opinión y por lo general estás alineada con cómo piensa, ¿no? En plan, bueno, pues si más o menos piensa esto sobre X genocidio y más o menos veo que se posiciona de esta manera respecto a la política de España, pues si me hace un vídeo hablando de cambio climático, ya le doy esa veracidad de la que hablábamos. Entonces esa figura de persona que desde la emocionalidad y desde la comunicación en vídeo de tú a tú, como influencer, pero influencer de información, consigue que tú ya sepas más o menos qué tienes que opinar de ese tema. Porque ahora pasaremos a hablar al tema de los algoritmos, que nos ayuda mucho a ilustrar todo eso con todo lo de las burbujas y de las cámaras de eco y bueno, todas estas historias que tienen más que ver con el algoritmo como tal, pero bueno, que la veracidad se consigue pues por ahí, y los intentos de información veraz las conseguimos por seguir o por interactuar en nuestro algoritmo con los medios tradicionales adaptados o nuevos, los que sean, que consideramos que nos informan bien. Bueno, un poco por resumir y pasar. Ahí estáis experimentando cosas importantísimas en innovación, educativa también. Es decir, sería interesante que a lo mejor los maestros recuperasen ese conocimiento que estáis desarrollando, ¿no? De un modo completamente informal, por lo que veo, ¿no? Son iniciativas que puedes tomar, sin embargo, que sí que pueden ayudarnos a controlar un poco ese espacio, que es lo que tú planteabas, además. Perdón, otra tontería de las que se me ocurren. Vosotros venís del mundo de la sociología como él. Yo soy del mundo del derecho. En mi época había mucha diferencia en algunos temas, en otros no, pero en algunos temas dependía. No era lo mismo del de medicina que el de derecho, que el de... Vosotros que lleváis ya años en la universidad, habéis estado estudiando, ¿notáis diferencias entre colectivos estudiantiles según lo que
hay cosas comunes, me imagino, pero luego los de derechos son no sé qué, los de medicina son no sé qué, los de económicas, ¿no tiene esa diferencia a la hora de todo esto que estamos hablando? A ver, en la calle de nuestra facultad. Sí. Bueno, Sí. de hecho, democráticamente, es eso, democráticamente lo vemos. Sí. O sea, es algo objetivo. Sí, no es muy Está la facultad de sociología abajo y subes arriba, a los de arriba y ya ves como, ya eso como viste. Ya. Sí, Ah. eso, Ya no te hace falta interactuar con ellos Sí. para... Ya lo Está explicar. de eso. Esta definición política. no, los de compartimos, por ejemplo, la de Sí, sociología de la sabe. UDC compartimos facultad con audiovisuales y con videojuegos. Sí. Ah, pero de La Coruña. Sí, claro, no sé por Sí, qué sí, sociología sí. es en Coruña. Ciencias de la comunicación que, Claro, tienen que ver Coruña mucho videojuegos con... está más, Sí, más sí, sí. orientada a esto. Sí, Claro, estamos ya con los estereotipos. Sí. también, ¿no? en realidad, bien ya cuento la pregunta porque, bueno, pasamos a hablar de algoritmos, supongo que ya, Pasamos a hablar de y ahí entra mucho el tema de la identidad que no sé si cada vez más, pero ahora de esta manera se nota exagerado. Es un buen ejemplo el de la universidad, la verdad. Sí. Ajá. Las identidades y las redes sociales. ¿Queréis que toquemos este tema? Ya Sí, bueno, en relación con los algoritmos, porque Claro, pues, a ver, una anécdota. Yo creo que vuestra generación, por ejemplo, cuando hacía el Interrail, pues lo preparabais entre vosotros, ibais chicos y chicas, amigos y amigas, y preparabais el Interrail y pues viajabais por toda Europa, bien. La generación que ahora, la que nació a partir del 2007, ¿sabéis que solo van chicos con chicos y chicas con chicas? E incluso dentro ya no van mezclados, que eso es una, incluso de un modelo, esos estereotipos. Todo esto viene a raíz de todo este algoritmo, ¿no? Es decir, chicos de formato Cayetano, ¿no? Esos van todos juntos, ahí con... ¿Qué es eso de formato Cayetano? Así que llevan un estilo de ropa, un comportamiento... Estoy en otro lado. Claro. Entonces, digo que eso parece un retroceso que ni esta gente está que no lo puede comprender, ¿no? A nosotros nos obligaba a chicos con chicos y chicas con chicas. Pues ahora hay esa tendencia. Y ahora solo no hay que voy con- obligarles. Ahora con mis Ahora van a- iguales, ¿Y eso por qué? Es que la identidad. nosotros nos queríamos revelar eso. No, sí, pero- Ahora ya... Qué curioso. Hablamos de identidad ahora, de la presión social, de todo el algoritmo como... Adelante. Bueno, con todo el tema de la identidad en Internet hay un concepto que es, está ahora mismo explotando muy fuertemente, que es las cámaras de eco. De eco ahora mismo se crean espacios herméticos dentro de las comunidades y vas dentro de esto y si vas dentro de esto están los líderes de opinión que dicen hay que pensar esto y es como, vale, si este dice esto, yo soy de este equipo. Básicamente estaba viendo un partido de fútbol, tú constantemente en Internet, de muchos equipos, que están los líderes de opinión de ese equipo de fútbol que dice, pasa esto, y es como, pues es esto, y si no puedes no le llevas la contraria porque si no, te echan. Si no resuenas con esa cámara de eco, te echan directamente. Y claro, está luego otro bando que sistemáticamente no piensas eso. Te echan, es decir, te hacen el vacío. Claro, te dicen, bueno, vamos hablando de política. ¿Son comunidades o qué es? Sí, claro, el cámara de eco es básicamente... ¿Comunidades basadas en qué? En cualquier cosa, es que claro, en cualquier cosa. Es un grupo alrededor de unos valores, vamos a decirlo así. Sí, se va formando. Lo va alimentando, Sí. lo va alimentando. Pero si estás... Se retroalimentan Claro, entre ellos. no van a echar a nadie porque quien está ahí está contento. Con la directiva. Pero eso Pero- socialmente siempre existió. Socialmente ocurre, pero Claro. la manera en la que se reproduce tiene que ver con que tú socialmente sales a la calle y estás expuesto a toda la gente que hay. Siempre está, toda la gente está, puedes interactuar o no, quizá en un bar se junte una gente de un tipo, en otro bar se junte gente de otro, pero bueno, convivimos todos. Pero es que el problema de las cámaras de eco es que la única manera, o sea, tú cuando interactúas con el móvil, con Reels o con TikTok, sobre todo, pienso, o sea, también es más problemático.
solo interactúas con tu propia cámara de eco, es decir, tu burbuja, es lo que se llama. El algoritmo te pone una cámara de eco, que lo eliges ahí, claro, y a partir de ahí... Entonces, lo que ya vivimos, y está claro que se vive en la sociedad, o sea, lo que ya vivimos socialmente se traspasa en extremo a la pantalla. Y a ver, al final, quiero decir, ¿se puede problematizar o no? Bueno, estamos viendo movimientos de chicos y chicas muy conservadores, que están reproduciendo... Porque esas cámaras de eco, como le llamáis vosotros, lo que potencian es precisamente que el individuo se siente respaldado y se siente identificado. Y por lo tanto... Y prestigiado por pertenecer a un colectivo. Y cuando sale fuera, pues dice, ¿por qué no? Y se genera un rechazo, por El tema ejemplo... es gente como tú hace cosas como lo que estás haciendo ahora. Y si no fuera. ¿Vale? Básicamente sí son relaciones también parasociales, algo. Sí. Dentro de ese círculo, la realidad es así. No es que tengan una opinión, es que la realidad es así. Es que ahora mismo los moros nos están invadiendo en esa realidad. Y luego sales a la realidad real y dices, es que está pasando esto, y ya asumes eso. Se crea entonces, odio. claro, si no hay nadie que te vaya no tienes a alguien que te vaya a responder eso, porque ese es el grupo, como dijo Pepi, hermético. Eso pasaba en el País Vasco. Sí, pero es que ahora haces acceso a cualquier persona en el móvil. Pero claro, Que sí, con claro. 14 años. Claro, no tienes que formarte ahí. No, se te mete dentro de eso y ya se te está creando. Ya, claro. Claro, pasaba antes. Todo lo que estamos hablando, probablemente pasara antes, pero es que ahora es muy masivo y de acceso instantáneo. Y el 24, globalizado. Ahora, a ver, es que yo creo que también son cambios demasiado rápidos y van tan rápidos que no somos capaces de absorberlos, ¿vale? Es decir, me explico en algunos temas. Por ejemplo, lo que estáis hablando de cámaras de eco, eso pasa, pues, por ejemplo, pasaba en el País Vasco a nivel social. Y si queréis lo explico más, pero no, creo que lo entendéis perfectamente, ¿no? Pero también pasa en las familias. Es decir, pertenecer a una familia es una cámara de eco también, porque te están, bueno, te plantean el mundo. Sí, lo es. No, yo por ejemplo, en mi familia hay gente que piensa diferente, incluso que políticamente, y hay eso, un debate. pero eso es al final. Eso es al final. Tú estás hablando al final. También en las cámaras de eco hay gente que sale. Pero a lo mejor no Vale. tolerante. Pero bien. Y después, por ejemplo, lo que está pasando con internet, insisto, es extremadamente rápido, ¿vale? Cuando empezó la imprenta, todo el mundo publicaba. Había periódicos en todos los pueblos y en todas las historias. Y los que publicaban allí no tenían ningún filtro, ¿vale? Y ahora internet pues está pasando eso. Publica uno que no tiene ni idea de nada y piensa que es el rey del mambo. Y la gente que tiene seriedad, que viene de una historia de atrás, donde había una serie de filtros, que algunos filtros eran económicos, y otros eran ideológicos, que no nos olvidemos, los periódicos tienen sus líneas editoriales, que suelen ser ideológicas y económicas, ¿vale? No es la maravilla de que el periodismo tal, no era lo mismo leer, no es lo mismo leer un periódico en papel, País o ABC, ¿vale? ¿No? Y nunca lo fue. Ni nadie lo espera que lo sea. Claro, aquí la diferencia es que nos estamos yendo a los inicios de la imprenta, que me entró una mosca por aquí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que está al mismo nivel de igualdad cualquiera persona, lo decías tú, cualquiera persona que publique algo con alguien que en principio debería tener mayor, no sé si representatividad o veracidad o credibilidad, ¿no? Y el que lo lee no tiene criterios de valoración. Ese es uno de los problemas. Porque el criterio de valoración lo vas adquiriendo con la edad y con los conocimientos. No es de otra manera. Claro, por eso es funcionalmente es por eso es funcionalmente distinto a la imprenta, porque
no naces con un periódico en la mano, pero yo desde pequeña ya conocía a mis líderes de opinión antes de siquiera saber de los temas de los que hablaban, y a partir de ellos me informé. Pero desde pequeño lo tienes porque te lo pusieron en las manos alguien que a lo mejor no sabía lo que estaba poniendo. Pero como, es que ahora mismo desde el propio, en el colegio accedes a eso. El colegio te obliga a tener ordenadores, trabajas en digital. Y trabajas de una manera que esos líderes de opinión también es por... Ya no es solo que tú decidas que alguien te lo dé, sino que tú escuchas a tus amigos. Yo lo estoy intentando simplificar, hay muchas más cosas. Por ejemplo, de lo que hablabas tú de la dopamina, el uso que se está haciendo de los dispositivos electrónicos es un uso perverso porque hay por detrás un enganche a sustancias propias, como la dopamina, y que eso a edades tempranas, que estamos hablando de además de edades muy tempranas, lo que provoca es que no te dejan evolucionar tu cerebro. O sea, en el sentido que hablábamos educacionalmente hace 20 años. ¿Vale? Y eso te va a impedir físicamente que tú puedas acceder a una profundidad de lectora, por ejemplo. Pasa a la gente que empieza desde ahí y también nos pasa a los que conseguimos tener un sistema educativo que nos llevó a profundizar en temas, porque ahora mismo también nos está costando llegar ahí. Estoy con ella y tiene razón, perdón, un segundo. Ayer en la 2 hubo un análisis sobre la adicción, ellos le llaman a la pantalla, que vosotros igual. Y hicieron un equipo de la Universidad de Barcelona, les cogió a un chico y una chica y les dijo, estaban muy malitos los dos, por la adicción que tenían, él 20 horas a la pantalla, al mínimo, diarias. Dormía 4. Total, ¿qué dicen? Los padres delante, van a ver cómo son los cerebros de sus hijos. Entonces hacen un ejemplo que es un libro, lea y después juegue con la pantalla. El cerebro del chaval, bueno, lo explicó allí el neurocirujano, dijo, bueno, eso que ven ustedes verdes, que su cerebro está intentando reajustarse, entonces está. Bueno, el chaval era plano. La chica aún estaba salvándose, estaba peleando por sobrevivir. Y decían, no, mira, la chica aquí en el parietal, aquí aparece una zona verde, quiere decir que ahí el cerebro está ya intentando ajustarse un poco a la lectura. Bueno, la madre del chaval dijo, mi hijo está muy mal. Y le dice el médico, realmente está muy mal. Su hijo está en un nivel ya que o lo cogemos a tiempo o su cerebro queda plano. La que estaba muy mal era ella. Ah, bueno, por supuesto. Ya no entró ahí. Bueno, es lo que digo, ¿no? Esa adicción, lo que tú dices, esa adicción que adquieres ya con el ordenador, que ya tu propio cerebro te está cogiendo la pantalla por la mañana. Tenemos una pregunta que una persona que con orden y educación. No vale el orden. Van a gritar más, no vale. Pues tiene la palabra. Y con los decibelios. Sí, se trata de eso sobre todo. Los algoritmos. Yo no demonizaría a los algoritmos, porque, y hablaría de temas particulares. A mí me informa sistemáticamente sobre los temas que me interesan y yo propicio al algoritmo. Propicio, porque si me gustan determinadas cosas, me van a dar información sobre determinadas cosas. Algunas son muy peculiares. Bueno, pues han acertado. Y yo, bueno, pues, veo con mi mujer cosas que le interesan a ella y otras que nos interesan a los dos, y los temas que nos interesan a los dos, los dos. Y los temas que me interesan a ella. A mí me parece bastante satisfactorio. En definitiva, yo leo periódicos de izquierda y de derecha. Mi mujer solo lo de izquierda. Bueno, entonces, a mí me a mí me manda información de determinada. Eres ambidiestro. Llámala así, pero me gusta conocer lo que opinan los demás, porque no me gusta estar en una burbuja en la que nos autoalimentemos todos y seamos, bueno, pues, receptores de la verdad absoluta, que eso es muy peligroso. Pero bueno, no trabajo en eso.
hay cosas muy peculiares, me gustan los toros, me gusta la ópera, de eso me informo. De los toros. Sí, Me pues, informo. Y la ópera, y me gusta la zazuela, y me gusta, pues de eso me informa, y o yo qué sé, la economía, fundamentalmente. Y yo me levanto efectivamente temprano, cojo el chisme y me aparece la cotización de la bolsa en Nueva York, que es cosa que importa. Por ejemplo, Pues solo me da el tema de economía, bueno, pues me importa bastante. No, hombre, era La una economía en Australia, eso normalmente no le interesa como un documental, pero me da mucha información. Yo no soy partidario de demonizar, lo autoalimento. Y nadie ha pretendido convencerme de llevarme al huerto de nada. A lo mejor es otra edad. Pero Pero vamos a dejarles a ellas. Sí. Pero sí que es verdad que yo creo que depende mucho de la persona, porque tú, bueno, si estás aquí te considero con cierto criterio, ¿no? Y también tienes como muy claros tus gustos y tal, pero es que estamos hablando de que la gente empieza a tener redes sociales al igual entre los 8 y los 12 años, entonces ahí no tienes ningún tipo de criterio, ni que te filtren ni que nada, entonces ahí yo creo que es donde está la problemática. no es demonizar, sino problematizar los casos en los que es un problema, ¿sabes? Es decir, no es demonizar que haya un avance en esa dirección y que, de hecho, la verdad es que yo también me relaciono de esa manera y digo, Sí, "Guau, a mí qué también me gusto, gusta". la verdad, Sí, así sí. da gusto porque no me está pareciendo nada, todo me interesa y hace el acceso a la información de alguna manera más sencillo también y hay muchos puntos positivos, pero yo creo que eso en la balanza pues quizás se equilibra, pero que hay que darle mucho foco a la parte problemática, porque un ejemplo que va más allá del tema de la información o la política, pero que me parece que es muy recurrente al hablar de estas cosas y sobre todo el impacto en los niños y en la gente joven es, no sé si habréis leído alguna noticia de esto, pero este año los catálogos de juguetes de Navidad bueno, siguen estando divididos totalmente por roles de género, tal, es exactamente lo mismo. No. Tenemos aquí, gracias. Bueno, azul y rosa, ya sabemos cómo funciona. Vale. Hay que Sí, pues, perpetuar. ahí sigue todo como siempre y además hay, no sé en qué, no sé si sabéis, bueno, no sé en qué, en cuál exactamente, ¿cómo se dice? Hoja. No, catálogo, catálogo, pero publicitan productos de cuidado de belleza facial como juguetes para las niñas. Claro, skincare, todo eso. Esto es muy fuerte, o sea, quiero decir, es muy fuerte. Eso lleva una carga. Y es fruto comercial, tiene una carga ideológica muy fuerte, terrible. Bueno, Volvemos pero eso al rosa y al azul. también pasaba hace Mira, 40 años. Pero hay algo que creo que no estáis viendo, porque creo que no lo veis desde nuestra perspectiva, sobre todo creo que la mía. Dilo, porque somos mayores, ¿no? Sí, porque Dilo porque es verdad. Porque hablamos en otra época. Estamos hablando y hay todo el hábitos rato. que no tenemos. Estamos hablando todo el rato de que informarnos, de cómo nos informamos, de por qué y de quién, pero es que nuestra generación no nacemos con informantes, nacemos con los youtubers de videojuegos y esos youtubers luego hablan de política. Claro, no vemos a un youtuber que habla de política y decimos desde pequeños, no, ¿verdad? No. Claro, vemos a Messi, vemos a Cristiano Ronaldo, pero que podemos escucharle todos los días y de repente empiezan a decir cosas pues con ideología política, Las con cuales silbatos de les habrán perro que no llegado. tenemos en cuenta y nos está formando ideológicamente por debajo también. Claro, no estamos abriendo el periódico, estamos escuchando a payasos con opiniones de forma masiva. Hay una pregunta. Primero disculparme porque es que pensé que era las 8:30 y aún así llegaba tarde para las 8:30. Por favor, perdonadme. Cuando me dijo que eran las 8:30 casi me muero.